70 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 71 queda a disposición de la comisión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes, estimados diputados y diputadas, querido subsecretario, cuerpo de asesores. Se han recibido, señora presidenta, los siguientes documentos. Un oficio del secretario general que comunica a la comisión que el diputado Cristóbal Urriticoechea Ríos reemplazará en forma permanente al diputado don Cristian Araya. ¿Y no vino? Exactamente, veo que no vino, o que estará por llegar. También se recibió un archivo, dos oficios en archivos del Ministerio Público que dan cumplimiento a las glosas presupuestarias conforme a la ley de presupuesto. También uno del Instituto Nacional de Derechos Humanos que también, en cumplimiento de glosas presupuestarias, adjuntan informe de gasto y de actividades del programa del Instituto. También se recibió un oficio del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien en respuesta a uno de esta comisión informa sobre los aportes históricos del Estado de Chile a la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados Palestinos y la posición de nuestro país en este aspecto en términos comparados, así como sobre las acciones concretas y permanentes del Estado de Chile que ayuden a resolver este conflicto israelí-palestino y refuercen el respeto por los derechos humanos en toda la comunidad internacional. Con eso se da respuesta oficial a uno de esta comisión. Un oficio de la Dirección Nacional de Gendarmería que también informa en cumplimiento de la glosa presupuestaria de la Ley de Presupuestos. Y se han recibido los siguientes pareos. Schneider con el diputado Lilayú, el diputado Lavé con la diputada Erika Ñanco, y me parece que no hay ningún otro, ¿no? Sí, eso sería, presidenta. Muchas gracias, secretario. Vamos a proceder ahora con los varios, si alguien tiene puntos varios. Diputado Palma y diputado Kaiser. Gracias, presidenta, por su intermedio saludar al subsecretario, a su equipo y a los colegas y las colegas. Presidenta, si bien es un tema de salud, me parece que considerando que la salud es un derecho humano esencial, quería manifestar en el seno de esta comisión una preocupación que ya ha manifestado la Comisión de Salud, de la cual también soy miembro, y que es que en algunos servicios se ha constatado, y de hecho hay un compromiso del gobierno en avanzar en ese sentido, algunos grados, yo diría, de deshumanización. Quiero traer un caso que ocurrió en la comuna de La Florida, en el hospital Eloísa Díaz, en el hospital Barros Luco, en la comuna de San Miguel, en que una usuaria llegó el martes pasado, había sido intervenida por un cáncer cervicuterino metastásico y tenía dos catéteres para poder hacer su micción, digamos, por bolsas externas, y uno de estos catéteres se salió. El tema es que la señora estuvo 4 o 5 días en una sala de espera, en una silla, sin recibir suero, sin ser bien alimentada, y el hijo finalmente, en la desesperación, porque no estaba, digamos, el especialista para reinstalar este catéter. Pese al mal pronóstico, yo creo que una persona tiene derecho a vivir, ¿no? O morir dignamente, si fuera el caso. Finalmente el hijo entonces decide llevársela a la casa, tenía citación para ayer martes, llega al hospital y le dicen, no, porque usted se la llevó para la casa, así que perdió la hora. Yo ya hice las reclamaciones del caso, pero quería mencionarlo en la comisión, presidenta, porque yo siempre he entendido que la salud se debe mirar, y todo en general, desde la perspectiva de los derechos humanos. Yo creo que a veces nos anclamos en los temas históricos de derechos humanos, que sin duda no los vamos a eludir bajo ninguna circunstancia, pero creo que también es menester para esta comisión y quería mencionarlo, ¿ya? Yo ya oficié al respecto, pero quería dejarlo en antecedente, porque me parece que estas prácticas de algunos colegas o de algunos servicios me parece que están reñidas con la ética y que violan los derechos de las personas. Muchas gracias, presidenta. Solo para complementar lo que decía el diputado Palma, el diputado Lilayú
en la sesión pasada justamente habló de la necesidad de tener una sesión sobre el derecho a la salud enfocado desde los derechos humanos, obviamente, no desde el enfoque de salud, así que vamos a ir avanzando respecto a eso. Diputado Kaiser. ¿Usted está pidiendo un oficio, mi estimado colega? Sí, o sea, yo ya envié un oficio, pero si la comisión estima pertinente. Señora Presidenta, sobre el punto, me gustaría también que oficiemos al Ministerio de Salud en razón de una noticia que escuché el día de hoy, que era que el Hospital Salvador no estaba entregando medicamentos, no tenía medicamentos para entregar a los pacientes. Y en ese sentido, la administración entra o sea, está claramente al debe, y hemos llegado a la conclusión en esta comisión que uno puede violar los derechos humanos por acción y por omisión. Y en ese sentido, si no está la administración trabajando como corresponde o se están produciendo irregularidades de otro tipo, efectivamente existe ahí también una lesión de lo que sería la integridad física y psíquica de las personas que dependen del sistema público de salud. Ese era el primer punto que quería, o sea, era sobre el punto del diputado Palma, después el mío. ¿Hay acuerdo en enviar ese oficio? Al Ministerio de Salud. Sí. Diputado Kaiser. El segundo oficio sería a Gendarmería de Chile, señora Presidenta, en razón de una serie de fallos que ha terminado dictando la Corte Suprema respecto de decisiones que ha tomado Gendarmería de Chile sobre el régimen de visitas y creo que era visitas y de otro tipo y de ¿cómo se llama esto? No de calidad de vida, pero de la situación de los reos mayores de 75 años en Colina y Punta Peuco. La Corte Suprema en distintas ocasiones ya ha ordenado a Gendarmería corregir situaciones que han sido identificadas como lesivas para los derechos de los prisioneros. Y la pregunta que uno se hace es, bueno, ¿por qué Gendarmería está insistiendo en tomar decisiones que posteriormente tienen que ser revocadas en la propia Corte? Muchas gracias. Para precisar, diputado Kaiser, ¿cuál sería la información que usted está pidiendo? Que Gendarmería nos explique por qué insiste, o sea, por qué no insiste, porque insiste ¿ya? En aplicar medidas que han sido rechazadas por la propia Corte. De nuevo tengo un problema de supuestos, digamos, con esa pregunta, porque sería bueno quizá, antes de recabar si hay acuerdo o no, que se preguntara sobre cuáles han sido las razones que se esgrimen para, o cuál es el régimen que tienen derechamente los condenados por crímenes de lesa humanidad en Colina 1 y en Punta Peuco. Bueno, el régimen, señora Presidenta, en tanto yo estoy en conocimiento de ello, es el régimen que establece el reglamento carcelario y el reglamento de Gendarmería. El reglamento de Gendarmería es el mismo para todos los imputados, no importando el tipo de comisión de delito, del tipo de delito que se haya cometido. Lo que sí cambia es el nivel de peligrosidad del reo. Sí. En razón de eso puede cambiar la gestión. Pero en este caso sería bien interesante que Gendarmería pudiese explicar los niveles de peligrosidad de los reos. Ok. Sobre todo de los que están... se entiende. Sobre el punto y después recabo si hay acuerdo o no. Presidenta, el día de hoy, la Corte Suprema, o al menos las noticias de hoy, revocó la restricción de visita y encomienda en Punta Peuco restableciendo las condiciones previas. La noticia dice que la Corte Suprema revocó la decisión de Gendarmería que limitaba el número de personas habilitadas para visitar o enviar encomiendas a lo interno del Centro de Cumplimiento Penitenciario Punta Peuco. Esta resolución restablece de inmediato las condiciones anteriores, reconociendo la dignidad y las condiciones de vida de los internos. Muchos de ellos son de avanzada edad y padecen enfermedades terminales.
Quizás, Presidenta, y complementando lo solicitado por el diputado Kaiser y quizás lo que resuelva usted, sería bueno saber si Gendarmería tiene sistemas distintos de restricción respecto de visita o tratamiento de los reclusos y qué justifica esas decisiones, porque efectivamente aquí hay un fallo de la Corte Suprema que habla de faltar a la dignidad del recluso. Entonces, sería bueno saber si hay otro régimen o otras cárceles que tengan sistemas diferenciados. Por eso yo les voy a solicitar, porque creo que de todas maneras es vaga la pregunta del diputado Kaiser, si podemos especificarla más. Por ejemplo, como usted dice, o por ejemplo, qué medidas especiales existen respecto de que no existan respecto de otro. Hay que buscar una forma de que no tengamos que insistir con los oficios. ¿Estamos? Estoy de acuerdo. No, sí. Estoy de acuerdo, señora Presidenta, en tanto también nos den... oficiemos por las razones por las cuales tomaron esta decisión originalmente, que nos den eso complementándolo también. Ok. ¿Sí le parece? ¿Hay acuerdo para enviar ese oficio, diputada Pizarro? No. Entonces, ¿los demás? ¿Hay acuerdo en el resto? Bienvenido, diputado. ¿Sí? Ya. Quiero sumar a esto otro oficio que también va a Gendarmería, que quiero preguntar por el número de prófugos de criminales que hayan sido condenados por los delitos secuestro, homicidio, tortura, violencia sexual, etcétera, todos ellos durante el periodo que va del 11 de marzo de 1973 al 10 de marzo de 1990, 11 de septiembre, perdón, en el marco de la política de Estado represiva respecto de los que fueron víctimas en ese entonces, ¿no? Eso. ¿Sí? No es Gendarmería la institución que busca a los prófugos. Toda la razón. Tendrían PDI. entonces que oficiar a otra institución. Sí, Muchísimas gracias. Si no, gracias. le van a responder Sí, que no son ellos tiene los toda que la razón. están acá. Gracias. Entonces, ese oficio va a la Policía de Investigaciones, que es quien tiene y maneja el listado de prófugos. ¿Hay acuerdo entonces para este segundo? Y respecto del primero... Señora Presidenta, respecto del punto, estamos hablando de personas que han sido condenadas y están prófugas. Eso es Así es, si no, es no decir, que no estarían... han sido encontradas o no han sido detenidas. Que teniendo condena, no han cumplido condena. Porque se fugaron, que no hay, o porque sencillamente después de la condena no han sido hallados. De acuerdo. Y lo podría complementar con lo que sería la comparativa también estadística respecto de personas condenadas por otros delitos. Muchísimas gracias, señor Presidente. Sí. Pero sí, está bien, no tengo problema. Sí, bueno, está bien. A ver si las proporciones sirven de algo. Ya. Entonces, respecto a este último, hay acuerdo. Respecto del anterior, voy a pedir votación para ese oficio. Don Andrés Giordano. Don Jorge Guzmán. Don Johannes Kaiser. A favor, señor secretario. Don Cristian Lavé. Sí, pero es para la votación. Don Tomás Lagomarcino. Don Daniel Ilayú. Doña Erika Ñanco. Doña Jimena Sondón. ¿Sí? Hernán Palma. Lorena Pizarro. Contra. Emilia Schneider. Don Cristóbal. A favor. Presidenta. A favor. A favor. 5 a favor, 1 en contra, 2 abstenciones. 3. ¿Cuál sería la tercera? ¿Giordano? Sí. 3. 5, 6 son... Perfecto. Cinco, 6, 7, 8, son 9. 5. Está bien, aprobado. Ya. Entonces, pasamos ahora a
Diputado. Muchas gracias, Presidenta. Es que también quería, antes de que entráramos al proyecto, solicitar un oficio, si usted lo considera a bien. Es para solicitar a la cárcel del Manzano, si nos pueden decir, a través de Gendarmería, a través de los médicos que visitan la cárcel del Manzano, en qué situación se encuentran los presos exuniformados que fueron condenados por delitos cometidos entre el año 73 y el año 80 en Chile. Diputado, el problema es que las fichas médicas no son conocidas y por lo tanto sería acceder a información a la que no tenemos acceso. Así que no procede el oficio. Pero sí le podemos... ¿Perdón? Bueno, pero sí podemos solicitar la Gendarmería del Estado en que se encuentran los reclusos. Ellos pueden, lo he hecho yo en otra oportunidad y han contestado incluso con detalle la situación que tienen cada uno de los que están cumpliendo condena. ¿Usted me podría facilitar eso? Porque si entregaron el detalle, yo estoy por denunciarlos públicamente. No sé si se lo podría entregar, es cosa que usted se los pida. Pídaselo a la cárcel de Yumbel, que Es yo que lo no hice. se puede, eso es acceso a información sensible. No le pueden decir en qué estado están. No, creo que hay no quiero entrar en la discusión, Presidenta, pero creo que hay una... A ver, cuando existen denuncias de que una persona se encuentra en cierta situación, uno tiene la posibilidad de preguntarle a Gendarmería si es que esas denuncias son reales o no, y ellos tienen derecho a defenderse. Por supuesto, Y entonces para le pido que me entreguen los antecedentes de qué personas son para solicitar un oficio que diga si están en una situación hospitalaria o no lo están, que es lo máximo que nos van a poder decir. No. Lo que pasa es que, Presidenta, es que no quiero entrar en una discusión, pero Por favor, eso, pero acote y déjeme escuchar. respetando, digamos, las normas que hay respecto del acceso a información que es sensible. Sí, yo no estoy pidiendo nombre y apellido, yo lo que estoy pidiendo es el estado en que se encuentran las personas que fueron exuniformados. Que hoy día ¿Sanas o están... no sanas? ¿Eso? ¿En qué situación se encuentran? Eso es lo que quiero saber. Pero es que es demasiado vago. Acóteme la pregunta y lo hacemos. Pero ¿en qué estado es? ¿Bien, mal, sano, no sano, enfermo, no enfermo? ¿Qué? Bueno, si están enfermos, no enfermos, si están bien, no Ok. están bien, si están recibiendo... Es que se lo dije al principio, pero usted desvió la pregunta para otro lado. Es Pero que- eso, Presidenta, para Ya. no seguir, Perfecto. creo que es ridículo seguir con esta Entonces, hay acuerdo para enviar un oficio para que nos digan que si las personas exuniformados que están condenados por delitos en el periodo 11 de septiembre del 73 a marzo de 1990 están enfermas o no están enfermas. Diputado Kaiser. Muchas gracias, señora Presidenta. El Estado de Chile, al poner a una persona bajo su custodia, es decir, bajo prisión, se hace cargo de su situación personal y también su situación de salud. Nosotros somos la Comisión de Derechos Humanos y por lo tanto estamos fiscalizando el Estado de Chile y estamos fiscalizando también la situación de las personas que se encuentran privadas de libertad y que se encuentran bajo tutela del Estado hasta el momento que hayan cumplido su condena. En ese sentido, señora Presidenta, me parece absolutamente razonable acotar el oficio de la siguiente manera y solicitar que se nos informe cuál es la situación de salud de los internos, cuántas personas están enfermas de qué, sin necesariamente pedir el Nombres. nombre o individualizar a las personas. Exacto. Muchísimas gracias. Eso fue lo que dije. Sí, lo que pasa es que para entender el oficio y también para poder votar a conciencia me interesa entender por qué se hace una distinción, ya que somos la Comisión de Derechos Humanos, entre los que fueron exuniformados y las condiciones de ellos respecto del resto de los reclusos. Entonces, no entendería cuál es el objeto de la especial preocupación por ese grupo particular, salvo que sea instrumentalizar un oficio de la Comisión de Derechos Humanos. No, pero, si me Pediría que permite- se aclare antes de poder votar, porque si si no me lo votaría en permite, contra. Presidenta, ¿le puedo responder? Porque yo las denuncias que he recibido son solamente de ellos, no de los demás reclusos. Así de simple. Y lo que acotó por su intermedio, Presidenta, el diputado Kaiser fue exactamente lo que yo dije, pero en otras palabras. Gracias. Gracias, diputado Kaiser.
en este oficio? Ok. ¿Quiénes están en contra, por favor, para ver si hay mayoría a favor? ¿En contra? ¿En contra? ¿Dos? Veo dos. Hay un cejo. Dos. Giordano. En contra. ¿Y Lorena? En contra. Tres. En contra. Cuatro. Se abstiene. No, para que lo consideren, porque en la abstención vale en contra. Por lo menos. Ya. ¿Y a favor? ¿A favor? Un, dos, Dos. Tres. tres, Tres. cuatro. Cuatro. ¿Ya? Cuatro, ¿no? Sí, entonces rechazado. Rechazado. Se rechaza entonces. Ahora sí, pasaron los minutos y tengo que entrar al debate. Si queda tiempo al final, volvemos a tomar algunos asuntos que pudieran quedar pendientes. Señor secretario, por favor. Bien, señora presidenta, habíamos alcanzado a votar el artículo 1, literales A, B, C, D, I, E y F, quedando pendiente el literal G. Ocurre que el literal G está relacionado directamente con el artículo 3, porque el 2 también fue aprobado. Y el artículo 3, hay una propuesta del Ejecutivo para que lo suscriban los parlamentarios sobre una indicación. Si gusta, la leo. ¿Tienen? ¿La tienen? ¿Todos? Ya. Dice la propuesta lo siguiente: artículo 3, contenido y fuentes del registro. En el registro se incorporarán las personas incluidas en una nómina que elabore al efecto la Subsecretaría de Derechos Humanos. Aquella nómina estará integrada a partir de la información contenida en los informes e instrumentos mencionados en los literales A a G del inciso tercero del artículo 1 de esta ley. En cuanto a la letra F del inciso tercero del artículo 1, se incorporarán a la nómina las personas que puedan ser calificadas como ausentes por desaparición forzada a partir de la información contenida en sentencias judiciales firmes de los tribunales de justicia, emanada de procesos penales o de aquellos regulados por la ley número 20.377. Para ello, la Subsecretaría de Derechos Humanos deberá realizar un análisis de fondo de los hechos acreditados en las respectivas sentencias, a fin de verificar que estos constituyen antecedentes suficientes para afirmar la calidad de persona ausente por desaparición forzada, lo que deberá constar en la resolución respectiva. En este inciso, señores diputados, viene la indicación. En cuanto al literal G de esta ley, dice así: la incorporación a la nómina de personas que no consten en ninguna de las fuentes referidas en los incisos anteriores, pero respecto de las cuales haya antecedentes suficientes para que permitan reconocerles la calidad de persona ausente por desaparición forzada, se realizará a través del mecanismo estandarizado que se defina para tal efecto en el reglamento al que hace referencia el artículo 8. El mencionado mecanismo tendrá como base un informe técnico confeccionado por el Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos, en su calidad de órgano ejecutor del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia. Dicho informe deberá contar con la opinión favorable del Comité de Seguimiento y Participación del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, conforme a lo establecido en el Decreto 98, año 2023, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Con todo, para efectos del literal G de esta disposición, previo a la incorporación a la nómina, el Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos deberá haber deducido querella respecto de las personas y hechos que motivan dicha incorporación. Deducida la querella y recibido el informe técnico de que trata el inciso anterior, la Subsecretaría de Derechos Humanos procederá de conformidad al artículo 4 de esta ley para efectos de la inserción en el registro, cuya respectiva inscripción solo podrá cancelarse si la sentencia penal firme acreditare la inexistencia de todos los hechos que hubieran fundado la querella y el informe técnico ya referido. La resolución de la Subsecretaría de Derechos Humanos que incorpore personas a la nómina será impugnable por cualquier interesado, de conformidad a lo dispuesto en la Ley 19.880,
pero el plazo para interponer el recurso extraordinario de revisión por las causas de las letras A y B del artículo 60 de dicho cuerpo legal se computará desde que dichas personas sean incluidas en el registro. Dejada sin efecto la resolución, el Servicio de Registro Civil e Identificación procederá a efectuar la pertinente cancelación de conformidad al artículo 7, letra A de esta ley. Muchas gracias, secretario, y gracias también al Poder Ejecutivo, aquí al subsecretario, por el desarrollo, digamos, y tratar de recoger las preocupaciones que hubieron en la sesión pasada. Le voy a dar la palabra y creo que en torno a esto, si hay alguna pregunta, la hacemos y después procedemos a votar porque está prácticamente, lo hemos debatido ya en 3 sesiones. Muchísimas gracias, Presidenta. Buenas tardes. Como usted bien dice, hay muchos de los aspectos que aquí se mencionan que ya han sido precisados. Esta propuesta busca establecer con mucha claridad, básicamente, más sistemas de control para evitar un uso inadecuado y segundo, reducir al mínimo el espacio de lo discrecional, que es una de las conversaciones que hemos tenido en esta mesa. Si les parece, yo sugiero que tengamos una ronda de preguntas de modo de poder contestar en base a esta propuesta. Espero que sea una propuesta satisfactoria y quedamos atentos a las preguntas. Diputado Guzmán. Presidenta, solo aclarar algo antes de hacer una intervención. Esta es la propuesta que llegó la semana pasada. ¿No es algo nuevo? ¿En él? El resto estaría igual. Mejor que nos expliquen, Presidenta, cuál es el cambio en atención a lo que ya habíamos conversado. Presidenta, gracias por el uso de la palabra. Subsecretario, por su instrucción. Por su intermedio, Presidenta, la consulta del diputado. Efectivamente, lo que no suscitó mucha controversia en las sesiones anteriores tiene que ver con el uso del requisito de la interposición de la querella y el tema del recurso administrativo, de las modificaciones al recurso de reconsideración que está considerado dentro de la ley general que establece las bases de los principios de la administración del Estado. Sí hubo una discusión bien intensa sobre cómo era la mejor forma de proceder con el proceso del mecanismo, que como lo decía tanto la propuesta original como ahora, debe definirse dentro de la potestad reglamentaria que se deriva del reglamento que esta misma ley mandata. Sin perjuicio de ello, hubo 2 alcances. Primero, debo decir a la comisión, a propósito que el diputado Guzmán el que consulta, que nosotros hicimos un examen del tema de la admisibilidad, más allá de la conversación que yo les planteé la vez pasada, pero efectivamente teníamos la inquietud. Concluimos que efectivamente estábamos dentro de lo correcto, toda vez que el texto base, yo me di el trabajo de escuchar de nuevo la sesión del 15 de mayo, donde esa pregunta de hecho se hizo, cuando el ministro expuso, y la precisión que hizo el secretario fue justamente la que alcanzamos en la sesión pasada. Al aprobar en general, la comisión toma 2 actos. Decide manifestar su voluntad de tramitar en particular el proyecto y fija un texto base sobre el cual se puede indicar. Por lo tanto, ahí había una consideración con respecto a la facultad que tiene la subsecretaría de proceder con el mecanismo estandarizado. Lo que hemos estado haciendo es revisar y chequear si al constituir los requisitos que hemos ido conversando estamos o no creando nuevas facultades, que podría ser un problema de admisibilidad efectivamente. Sin embargo, a propósito de un alcance que hizo la Secretaría, que fue muy bien acogido, hemos armonizado la nomenclatura del inciso 3 para que se adapte a la forma en cómo está prescrita las facultades que tiene el Comité de Seguimiento y Participación en el decreto número 98, para que sea sistemática la relación que tiene ese decreto justamente con la ley, ya a propósito que se está remitiendo a él. Y adicionalmente hemos revisado y comprobado, porque yo incluso me puse a dudar de mí mismo, que sí efectivamente la ley 20.405 sí efectivamente entrega el programa de derechos humanos a través de su jefe de servicio, que es el subsecretario, la interposición de la querella, de hecho de todas las acciones penales necesarias para la investigación de las causas que le habilita por su mandato. Por lo tanto, nosotros somos ahora, luego de haber hecho los chequeos con otras unidades también que nos dieron segundas opiniones, de la misma idea de que los parlamentarios están en condiciones de suscribir esta indicación. Eso sirve también de explicación para la consulta del diputado Guzmán. La forma en cómo se replantea el inciso 3, no tocando ni el 4 ni el 5, tiene que ver con armonizar la redacción en función a cómo el mecanismo dialoga con el mecanismo que ya está establecido dentro del decreto número 98.
pero los niveles de control que se mantienen aquí son los que ya hemos ido conversando a lo largo de las sesiones, tanto los controles internos del informe, la opinión favorable del comité de seguimiento, la querella como requisito antes de poder formalizar la comunicación con el registro civil y el control externo ampliando la persona legitimada que establece la ley 19.880 de aquel que haya participado en el proceso a cualquier interesado dentro de los plazos que además se fijan desde la publicación dentro del registro, que entendemos que es cuando adquiere publicidad más que la fecha de la resolución respectiva. Eso en cuanto puedo decirle, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que con esto menos asumidas todas las dudas, reparos. Me parece que hay... ya. Entonces vamos a dar una vuelta de preguntas y luego voy a votar. No salgo de esta sesión sin votar. ¿No hay preguntas entonces? Pero es que no, es el truco. Mire, sí, yo tengo claro que esta comisión a veces recurre a ciertos recursos, pero no el de la distracción, por favor. Ya. Entonces, claro, el distractor, te lo mando al tiro. Mire, lo que estoy planteando es lo siguiente. El inciso 3 tiene una serie, me genera una serie de ruidos, y me genera una serie de ruidos por la siguiente razón. Porque, en primer lugar, dice con todo para efecto de la letra G, del inciso tercero del artículo primero. O sea, estamos hablando aquí de cuáles son los requisitos para introducir nuevas personas dentro del registro, ¿no es cierto? Al final, nos plantea los requisitos para que una persona pueda salir del registro o se pueda eliminar la inscripción. ¿Ya? Solo, esto es exclusivo, podrá cancelarse si la sentencia penal firme acreditara la inexistencia de todos los hechos que hubiesen fundado la querella. Todos. Lo que pasa es que cuando usted fundamenta una querella, puede fundamentar hechos principales y hay hechos accesorios. No necesariamente tiene que haber acreditado la desaparición de una persona. Entonces, lo que usted está planteando aquí es que en la práctica el solo hecho, valga la redundancia, de que un hecho se confirme como tal, impediría la eliminación del registro, de acuerdo con el mismo texto de la norma, ¿no? Y eso no es el sentido que le queríamos dar a esto. El sentido que le queríamos dar era establecer si efectivamente una persona había desaparecido en razón de la acción de órganos del Estado, ¿no? Y no el resto de los hechos que vayan acompañándolo. Lo único que nos importa, creo yo, supongo yo, para este registro, es si una persona fue detenido o desaparecido por órganos del Estado o no. El resto de los hechos accesorios son irrelevantes desde el punto de vista de lo que es este registro. Ese, sobre todo para la eliminación. El segundo punto que quería plantearle es el siguiente. El artículo 3, nosotros estamos bastante de acuerdo con lo que es aquí estamos hablando solamente el inciso 3, ¿no? Sustituir el artículo 3. Bueno, nosotros habíamos dejado, yo le coloqué una indicación también a este artículo, en razón de acotar las fuentes para sumar a una persona al proceso. Yo creo que la descripción que hace la letra, o sea, que hace en este momento el artículo 3, total, respecto de cuáles serían el método, ¿ya? De alguna manera me queda como el problema de sacarlos del registro en caso de que efectivamente no estuviese confirmado el único hecho que nos interesa, que es la desaparición forzosa, ¿de acuerdo? Y el segundo punto es que no solo la deducción de una querella y el informe técnico de la subsecretaría no bastan. Tiene que haber sido acogida a trámite la querella. El tribunal tiene que haber determinado que efectivamente existen suficientes hechos que haya lo que pasa en la primera fase del procedimiento, que el tribunal efectivamente hace una ponderación de si los hechos
son suficientes o lo denunciado es suficiente como para iniciar el proceso. Es ahí, es el punto donde tiene que iniciarse, entonces, desde mi perspectiva, ¿no? El sumar a una persona potencialmente al registro, no desde la querella, no solo desde la querella, porque la querella es un acto formal, donde la judicatura todavía no ha tomado una resolución respecto de si esa querella es fundada o no es fundada, o da suficientes razones para creer que tiene fundamento suficiente. Y en ese sentido yo creo que esta indicación, así como está formulada, abre más preguntas que las que resuelve. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias. No sé si alguien más tiene una pregunta. Yo solo con respecto a eso, yo creo que a veces se nos olvida el proyecto que estamos tramitando. Esto no busca tener alguna consecuencia penal, tampoco busca tener alguna consecuencia civil. Es un proyecto que lo que busca es, uno, insumar al plan de búsqueda, o al revés lo voy a decir, reconocer primero la calidad de desaparición forzada de las víctimas que la vivieron, y en segundo lugar, insumar al plan de búsqueda que fue aprobado, digamos, presupuestariamente al menos y con harta transversalidad en este Congreso. Dicho eso, al tiro, pero cuando termine le paso la palabra, diputado. Dicho eso, me parece que el tema yo por lo menos encuentro que hay suficientes controles, que el hecho de pasar por la comisión, además quizá el subsecretario podría contar un poco la apertura o quienes están en esta comisión. A mí me parece bien, y la posibilidad de impugnarlo recoge lo que la diputada Pizarro ha establecido como un tema clave para las organizaciones. Desde ese punto de vista, yo por lo menos estoy por avanzar con esta lógica, y la verdad es que la querella es un acto formal y es para darle formalidad a esto. En estricto rigor pone un hito, pero también hay suficientes elementos previos que llevan a que eso sea el mecanismo, digamos, de que no quede en sí mismo, sino que tenga un curso de salida que eventualmente va a ser una sentencia absolutoria o condenatoria. Se cierra. Diputado Guzmán y después diputado Kaiser, diputada Pizarro, y creo que les damos la última palabra al Ejecutivo y procedemos a la votación. Presidenta, usted partió su interlocución con una frase que yo también quiero hacer propia. Se nos olvida, parece, el proyecto que estamos tramitando. Nosotros estamos tramitando un proyecto que hace un reconocimiento de la calificación jurídica de persona ausente por desaparición forzada. Y nosotros estamos discutiendo una propuesta del Ejecutivo que está en el artículo 3, porque a través del artículo 3 lo que buscamos es darle sustento a la letra G del artículo 1, darle viabilidad. Y yo voy a volver atrás muy brevemente solo para dejar en claro cuál es mi razón. El artículo 1 establece cuáles son las fuentes que van a crear, que van a dar sustento a la calificación jurídica. Y en el artículo 1 se establecen solamente fuentes de carácter legal o de carácter judicial, ¿ya? Aquí estamos entrando en el ámbito administrativo, ¿ya? Y lo que se está estableciendo es una serie de controles que nos está proponiendo el subsecretario para garantizar que la vía administrativa no va a producir eventuales inscripciones erróneas, ¿cierto? Pero de buenas intenciones está escrito el mundo, y yo creo que habían buenas intenciones en los indultos, habían buenas intenciones en las pensiones de gracia, pero siempre en la vía administrativa se cometen errores, ¿ya? Por tanto, aquí lo que yo siento o presiento, ¿por qué no invitar a que la calificación de persona ausente por desaparición forzada se quede en el ámbito judicial? ¿Por qué no seguir dándole el respaldo que requiere o que tiene una sentencia judicial que no está en la vía administrativa? Y el subsecretario lo ha dicho aquí. El problema es que la vía judicial es lenta. Entonces, ¿por qué no estamos solucionando el problema de la lentitud de la vía judicial
en vez de hacernos cargo en este proyecto de darle la calificación por una vía administrativa, siendo que todas las otras fuentes son vías legales o judiciales. Ese es mi problema, Presidenta, y lo he planteado reiterativamente. Yo agradezco el esfuerzo que hace el Ejecutivo por darnos ese sustento y evitar ese riesgo que además está muy en la línea de la autora del proyecto en su moción original, respecto a que aquí no queremos correr riesgo porque queremos que el listado, el registro sea puro, sea absolutamente puro. Pero lamentablemente a mí no me convence que sea vía administrativa, ¿ya? Y si tenemos la intención de que el proceso judicial sea rápido, expedito, bueno, avancemos en legislación respecto de estos procesos para que no sean tan largos y tan complejos. Pero a mí, y ahí secundando la posición del diputado Kaiser, no me convence que por el solo hecho de presentar la querella y porque pase por todas las oficinas que pueda pasar, sigue estando en el ámbito de lo administrativo. Yo, Presidenta, voy a invitar primero a que votemos la indicación que presenté de votación separada de la letra G, porque eso es lo que tenemos que votar, y posteriormente, dependiendo de lo que ahí ocurre, votamos el artículo 3º más adelante. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado. Diputada Pizarro, diputado Kaiser me había pedido la palabra. Ya. Lo primero que quería señalar es que, y que lo dije la semana pasada, quien es responsable de la desaparición forzada es el Estado. Estado en tanto el Ejecutivo asuma esa responsabilidad y sea quien reconozca a la víctima. Aquí se habla, yo entiendo lo que significa calificar, pero es reconocer a una víctima que fue agredida y se utilizaron todos los recursos del Estado, por lo tanto, para que hoy día esté en esa nómina de detenida y detenido desaparecido. Primero, es una acción política lo que se pide acá, que tiene que ver también con la responsabilidad del Estado para las garantías de no repetición. No es menor que lo haga el Estado y que sea a través de estas acciones administrativas que permita que en el futuro podamos asegurar y garantizar que quien no está inscrito no quede fuera por nuestra negligencia como Estado, particularmente el Ejecutivo. Lo segundo que quiero decir respecto a aquello tiene que ver con que yo creo que lo saben, pero yo no sé si ustedes están enteradas o enterados de que sí han aparecido desaparecidos que no eran. O sea, hubo un señor que un día llegó a la Unidad de Derechos Humanos hace harto tiempo a decir, me llamo no sé cuánto, soy un desaparecido, su hijo era el que locuteaba en los actos de la parada militar, y era una familia que llamó a la agrupación amenazándonos porque nosotras hicimos la denuncia en su momento. Por lo tanto, a quienes más nos interesa que aquellos descriteriados que quieran hacerse pasar por detenidos o detenidas desaparecidas, ahora o en el futuro, respondan por aquello y no queden en esta nómina, no porque es una nómina más, porque quien desaparece y las familias y el país han tenido secuelas que hasta el día de hoy se siguen viviendo. Por lo tanto, a mí me parece que la consideración de reconocimiento tiene que darse a través del Estado, a través de resoluciones administrativas. Y dejar abierta la puerta, que si... y además quiero agregar, aquí estamos dando la obligación al Estado de querellarse, que ya está, lo quiero yo decir en el programa de Derechos Humanos, pero lo estamos reforzando. Que también es importante que el Estado persiga a los violadores de derechos humanos y por lo tanto querellarse significa saber la verdad y pretender que se haga justicia, ojalá no en 100 años más. Y ahí voy a pasar al segundo punto. Por su intermedio, Presidenta, diputado Guzmán. Yo quiero creer la buena intención suya, de verdad, porque lo conversamos. Cuando hablamos de la investigación judicial, las investigaciones han tenido 30 años, 40 o 50 años. No por jueces que no avancen, algunos sí. Pero tiene que ver con que hay un pacto de silencio, tiene que ver con que no hay información, porque las víctimas de desaparición forzada, o sea, yo voy a dar el caso de mi papá, nosotros nos enteramos 30 años después que había estado en un cuartel de exterminio donde nadie sobrevivió. Todavía no sabemos qué pasó con él y quiero contarle que ese juicio se cerró, sin saber precisamente lo que a él le ocurrió. Eso multiplícalo por la mayoría. Entonces, si nosotras,
avanzamos en que esto se va a hacer desde la confirmación, desde el Poder Judicial en el sistema antiguo, pero además lo que significa la práctica de la desaparición forzada con pactos de silencio de por medio, esto se eterniza para 50 años más. Y aquí viene el objeto del proyecto: reparación a las familias y a las víctimas. Si alguien piensa que vamos a esperar, ya no lo voy a exagerar, pero mínimo 15 años más para que ingrese este registro, porque vamos a avanzar por la vía judicial, no estamos reparando nada. Y este es un proyecto que busca reparar. Aquí no hay nada oculto. Los temas civiles se resuelven en la otra ley que acabo de olvidar el número. Los temas de querella del Estado los tiene hoy día la potestad, la Unidad de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Justicia. Eso está en otros carriles. No entremos en un carril que no es el objeto de esto. Insisto, Jorge, por su intermedio. Si hacemos eso, estamos retrasando el proyecto, y yo no estoy porque la reparación se transforme finalmente en una justificación y que las familias que logren denunciar, no es fácil denunciar, porque es reabrir una herida, y hay familias, sobre todo en lugares alejados de los centros urbanos, que todavía no lo hacen, y aquí no voy a contar las historias de lo que vivieron, que todavía no lo hacen. Cuando se atrevan a hacerlo, el Estado la va a volver a revictimizar porque lo va a pasar a un juicio, y en ese juicio va a demorar 15 años. Cuando, si esa investigación se hace y efectivamente comprueba que no es, hay que sacarlo y habrá que sancionarlo, y eso el Estado también tiene que perseguirlo. Pero eso es distinto a un reconocimiento en un certificado, por favor. Ahora, si quieren seguirlo demorando, yo le pido, Presidenta, que ya hagamos las intervenciones que hay reglamentos respecto a eso y votemos, porque a mí me parece que se está tergiversando y es inaceptable, la verdad. Tengo diputado Kaiser, la diputado Sandón, que cortito, el Ejecutivo, y votamos secretario. Muchas gracias, Presidenta. En primer lugar, dejar establecido que los instrumentos que en el pasado se establecieron para determinar si una persona era detenida, desaparecida o no, eran instrumentos del más alto nivel. No era cualquier cosa. No era un funcionario con un timbre. Es decir, no era un tema administrativo, era un tema país. La Comisión Rettig, la Comisión Walech fueron armadas y fueron establecidas por ley. Ese es un punto. Por decreto. O por decreto en este caso. Una por decreto Los y otra beneficios por ley. Ahora lo que quiero plantearle es lo siguiente. El decir que el proceso judicial demora mucho, nosotros creo que lo conversamos en la sesión anterior, y yo había propuesto una solución a eso, y la solución era que no se esperase al fallo del proceso, sino que al momento de interponer la querella, el juez estableciese si existía causa suficiente para suponer, para presumir la desaparición forzosa, y por lo tanto oficiase al registro. ¿Ya? Y eso no era al final, ni al final de 15 años, ni mucho menos. Pero con eso, por lo menos teníamos una entidad relativamente independiente, que iba a ver los hechos bastante en su mérito, y que iba entonces a tomar una decisión al nivel de una ley, porque un fallo judicial, en este sentido, está al nivel de la ley. Traspasar esto simplemente al ámbito administrativo, le digo, abre la puerta para la discrecionalidad política o para la falta de cuidado, incluso cuando no existe intencionalidad política. Porque no nos equivoquemos que la administración del Estado no siempre funciona como debiese. Y en ese sentido podría producirse que efectivamente empiece un mete y saca de los listados, cosa que tampoco se quiere. ¿No es cierto? Queremos que esto, si entra, quede con una alta probabilidad también en el registro, y no sea un tema que dependa entonces posteriormente de, porque el tema administrativo por lo demás cambian los gobiernos, si no se equivoquen. Cambian los gobiernos, cambia la administración, van a cambiar estos comités, entonces es un desorden
en la práctica y puede conducir a situaciones que no queremos. La propuesta que yo estoy haciendo, la propuesta que le hago por su intermedio al gobierno, señora presidenta, es que sea el juez, una vez que se presenta la querella, ¿ya?, el que determine efectivamente si esta persona, o sea, si la querella tiene suficiente fundamento como para despachar el nombre al registro, donde quede entonces hasta el momento la sentencia definitiva. Y en la sentencia definitiva despacha nuevamente y ratifica. Pero la alternativa de dejar esto en manos administrativas, a mí me parece que no está a la altura de lo que se ha hecho anteriormente. Entendido. Muchísimas gracias, señora presidenta. Gracias, Diputado presidenta, Sandón. por su intermedio. Dado que el diputado Guzmán solicita votación separada de la letra G, me gustaría preguntarle por su intermedio, presidenta, al Ejecutivo sobre justamente el tema de los instrumentos, porque tenemos varios instrumentos que son creados por ley, pero justamente la letra G es creada por un acto administrativo. Entonces, ¿tienen si tienen o no tienen la misma altura, el mismo peso, la misma calidad? Eso. Gracias, presidenta. Solo quiero recordar que ninguna de las comisiones de verdad que han habido en Chile han sido creadas por ley. Son todas por decreto. Por lo tanto, tampoco es que hayan tenido el estatus de certeza que la diputada Sandón, el diputado Kaiser le quieren dar. Han sido transitorios, han sido para reconocimiento de víctimas y posteriormente han habido leyes que establecen el tipo de acceso o el tipo de medidas de reparación. No hay leyes que establezcan la acreditación de las víctimas. Tampoco. Diputado, no está. Responde el Ejecutivo y votamos. Sí, muy brevemente. Sí, yo solo quisiera. Sí. No, nosotros queríamos solamente hacer una propuesta respecto a la redacción. Nosotros creemos que el foco se está desviando un poquito. Recordemos que está hablando de las condiciones que nos dan garantía al mecanismo estandarizado. Y al respecto, nosotros quisiéramos proponer una modificación, haciéndonos cargo de cosas que se mencionaron aquí, a ver si tiene algún tipo de apoyo, si no, creo que sería bueno pasar a las votaciones. Presidenta, por su instrucción, subsecretario, hacer algunas breves menciones a cosas que se han discutido, no revisitar cosas que ya hemos discutido. Dimos una larga discusión en la letra E a propósito de cómo perfeccionar el hecho de que los instrumentos fueran o mandatados o reconocidos por la ley. Esa indicación del diputado Kaiser fue admitida porque se creyó que era un beneficio que perfeccionaba la redacción. Sin embargo, aquí, a propósito de lo que circunscribe el subsecretario, no es posible, en opinión del Ejecutivo, entregarle a un juez la obligación de que pueda instruir al registro civil a hacer una inscripción cuando está comenzando un procedimiento judicial, porque involucraría un prejuzgamiento en un momento en que el juez no tiene las condiciones para formarse un juicio con respecto a los hechos que se le están alegando en la querella. El Poder Judicial constantemente le invoca al registro civil la inscripción de determinados casos de familia, para determinar las filiaciones, las defunciones, pero eso sobre la base de sentencia firme. O sea, el juez ya tiene la convicción con los medios de prueba y el estándar de prueba que le refiere la ley de que los hechos que está mandando inscribir verificaron. Aquí estaríamos incurriendo efectivamente en algo que nosotros desaconsejaríamos absolutamente y no nos cae duda que el Poder Judicial emitiría una opinión en contra también en caso de que se le consultara. Ahora, sí parece importante algo que mencionó el diputado Kaiser en su intervención, no la última, sino que la anterior. El todos. Con respecto a los hechos, porque sí dijo algo que nosotros consideramos, lo conversamos con el secretario, que consideramos que es aceptable, que el uso del término todos permite decir cómo se tiene que discutir la circunstancia de haber sido víctima y los autores. Porque el juez puede llegar a la conclusión, como lo hemos conversado en sesiones anteriores, de que tiene por probado el hecho. Hubo una desaparición, pero le resulta imposible individualizar a los autores. Puede tener dificultades para probar cuál era la rama que era a cargo, quién era la persona que estaba ahí, por varios de los factores que mencionaba la diputada Lorena Pizarro por su intermedio, presidenta, también, por la dificultad de la obtención de la información. Por lo tanto, nuestra sugerencia sería que si las autoras, o sea, si los parlamentarios que suscriben el texto tienen a bien, incorporar la siguiente frase en donde les voy a señalar. En el inciso cuarto, que es el que se refiere a la querella, en la última parte, cuando dice la Subsecretaría de Derechos Humanos procederá de conformidad al artículo 4 de la presente ley para efectos de la inserción en el registro, cuya respectiva inscripción solo podrá cancelarse si la sentencia penal firme acredite la inexistencia de todos los hechos, hay momento, inserción, relativos a la condición de víctima de desaparición forzada, fin,
que hubieran fundado la querella del informe técnico. De esa forma no parece un impedimento el que se alegue que en el fondo, si la sentencia no es capaz de acreditar la inexistencia de la individualización del autor, eso debe ser algo que conste para la cancelación de la inscripción respectiva, sino que solo se remita a si el tribunal puede acreditar los hechos que configuran la victimización, que eso en muchas causas está bastante avanzado, pero como la diputada lo ha señalado por su intermedio, presidenta, la dimensión de la búsqueda de los autores es más compleja. Eso nos gustaría proponer, tal vez para... Las últimas 3 líneas. Voy a remitirme a las últimas 3 líneas del comparado que tiene la Secretaría. Este comparado que la Secretaría entregó al comienzo de la sesión en la columna derecha, en la última hoja, en el párrafo que está al medio, que es el inciso cuarto. Si ven las últimas 3 líneas, la última coma, donde dice registro, la última coma, cuya respectiva inscripción solo podrá cancelarse si la sentencia penal firme acreditare la inexistencia de todos los hechos, ahí insertar, relativos a la condición de víctima de desaparición forzada, fin de la inserción, que hubieran fundado la querella y el informe técnico ya referido. Nosotros creemos que eso le da la precisión que el diputado está pidiendo y que entendemos el punto, porque efectivamente puede ser, como lo hemos conversado, que la sentencia acredite parte de los hechos, pero no todos, y ahí podría parecer que estamos haciendo un control que no es suficientemente preciso. Pero esa sería nuestra opinión si quien suscriba la indicación tiene a bien hacer esa modificación en la propuesta de redacción que hemos traído, presidenta. Muchas gracias. Yo le recomendaría quizá estudiar con detención también la indicación que yo he presentado. Y se lo planteo por lo siguiente. Porque a propósito de los fallos judiciales, pues nosotros estamos viendo esto desde una perspectiva que es individual. Es decir, respecto de cada persona que fue, por ejemplo, que fue detenida, desaparecida, y está haciendo entonces su desaparición vista en un fallo, en un caso individual, ¿de acuerdo? Ok, lo que plantea mi indicación es lo siguiente, que la subsecretaría pueda, sobre la base de la información contenida en sentencias judiciales, ¿ya? Véanlo así, una sentencia judicial puede acreditar muchos hechos, también hechos sobre los cuales todavía no se ha producido condena, no hay sentencia, ¿ya? Porque se sentencia respecto del caso que se está viendo, pero se pueden acreditar otros hechos, por ejemplo, desapariciones de otras personas, ¿ya? Lo que nosotros estábamos proponiendo era que sobre la base de la información contenida en las sentencias judiciales se pudiese entonces acreditar la calidad de detenido desaparecido, también de personas que no hayan sido, a las cuales no se haya referido el propio caso. No, es que esa sería la tarea de investigación de la subsecretaría. Esa es la tarea de investigación de los jueces y es la tarea a lo más de investigación del plan de búsqueda, pero no de la subsecretaría de Derechos Humanos. Vamos, secretario, vamos a votar. Vamos a votar entonces, señora presidenta, el literal G del artículo 1, ¿ok? La indicación exactamente del diputado Guzmán, que establece una votación separada. Don Andrés Giordano. Dígame. ¿A favor? A favor. A vos, claro. En contra de la letra G. En el fondo es aprobar o rechazar el texto de la letra G. Don Andrés Giordano. A favor, secretario. A favor del literal G. Don Jorge Guzmán. En contra del texto del literal G. Don Johannes Kaiser. En contra, señor secretario. En contra. Don Tomás Loco Marcino. A favor y valorando el esfuerzo que ha hecho el Ejecutivo para alcanzar una redacción más ponderada en el conjunto de las indicaciones.
A favor entonces, doña Jimena Sandón, a favor o en contra del literal G. En contra. Después viene el artículo 3. Don Hernán Palma. A favor. A favor. Doña Lorena Pizarro. A favor, secretario. Don Cristóbal Urruticoechea. En contra. Presidenta. A favor. ¿Y yo? Está buena. 5 votos. 2, 4, 5 votos, bien digo. Y 3 en contra. Aprobada el literal G. 4 en contra. 4 en contra, tienen razón. Me confunden los pareados. Vamos al artículo 3 con la indicación incluida. Exacto. Que está presentada al secretario para su votación. ¿Quieren que volvamos a repetir la indicación? Sí, la acabamos de firmar. Ya, exactamente. Entonces votamos el artículo 3 con la indicación incorporada. Que sugirió. Sí. Que da cuenta de la preocupación del diputado Kaiser en su primera intervención. Por eso, su primera intervención. Más no en la segunda. Bien. Don Andrés Giordano, ¿cuál es su voto? A favor, secretario. A favor. Don Jorge Guzmán. Presidenta, en atención a que se rechazó la votación separada y el esfuerzo que ha hecho el Ejecutivo por tratar de hacer más objetivo y evitar riesgo en este procedimiento administrativo, de votar a favor. A favor. Don Johannes Kaiser. Señor secretario, en razón de que este artículo mantiene el funcionamiento, o sea, la vía administrativa para establecer una desaparición, o sea, la integración en el registro de desaparición forzosa, voto en contra. Muchas gracias. En contra. Don Tomás Lagomarcino. Nuevamente valorando el esfuerzo del Ejecutivo para tener una redacción más ponderada, a favor. A favor. Doña Jimena Sandón. A favor. Don Hernán Palma. ¿Sí, don Hernán? Sí. A favor. A favor. Doña Lorena Pizarro. A favor, secretario. A favor. Don Cristóbal Urruticoechea. En contra. Presidenta. Totalmente a favor, secretario. 7 votos a favor, 2 en contra. Aprobada el artículo 3 con la propuesta de indicación formulada. Vamos al quinto. Así por ser. Vamos entonces al artículo 5, secretario, para que dé lectura del mismo. Y efectivamente, luego de eso, no hay ninguna otra indicación, así que resuelto el artículo 5. ¿Así? Allá. No. Artículo 5. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Artículo 5. Contenido de la inscripción. El registro contendrá una inscripción por cada persona que aparezca Atención, en la porfa. nómina a la que se hace referencia en el artículo 3, en la cual constarán sus nombres y apellidos y su rol único nacional. Si una persona ausente por desaparición forzada no tuviese rol único nacional o este no le constare al servicio de registro civil e identificación, este de oficio le asignará uno. Además, se individualizará el informe, sentencia o mecanismo de los referidos en el artículo 3 que hayan servido para su incorporación en la nómina. Asimismo, el Servicio de Registro Civil e Identificación consignará los siguientes datos adicionales respecto de las personas en caso que los tuviese. A. Nacionalidad. B. Fecha de nacimiento y edad efectiva o aproximada de la persona al momento de la desaparición. C. Nombre y apellido de sus progenitores y de su cónyuge e hijos si los tuviese. D. La profesión, oficio, títulos póstumos u otra información que conduzca a su individualización detallada. E. La fecha en que la persona fue arrestada, contenida, secuestrada
o privada de libertad de cualquier otra forma, así como la fecha y lugar de su último paradero conocido. Y F, mención de los procesos judiciales relacionados con las personas en su calidad de víctima de desaparición forzada. El presente artículo ha sido objeto de 3 indicaciones, todas de autoría del diputado Johannes Kaiser. Indicación 6, para sustituir el inciso primero del artículo 5, por el siguiente: contenido de la inscripción. Y acá lo acota: el registro contendrá una inscripción por cada persona que aparezca en la nómina que hace referencia al artículo 3, en la que constarán sus nombres y apellidos y su rol único nacional. Es decir, excluye el contenido que viene después del punto seguido, del inciso primero. Luego la indicación 7 indica, para sustituir el inciso 3 hasta el vocablo A, por: asimismo, el Servicio de Registro Civil e Identificación consignará los siguientes datos adicionales respecto de las personas. Y por último, en la letra F, propone mención de los instrumentos del artículo 1 relacionados con las personas en su calidad de víctima de desaparición forzada. Es decir, es más amplio. Eso es, señora presidenta. Diputado Kaiser, le doy a usted la palabra para que fundamente sus indicaciones y luego al Ejecutivo. La verdad es que esto no debiera tener mucha complicación, puede estar mejor o más o menos caracterizado, digamos, y por lo tanto después procedemos a la votación. Señora presidenta, en Chile el hecho de tener partida de nacimiento significa tener también un RUN. Es decir, todo menor, todo niño, toda guagua nacida tiene un rol, o sea, un RUT o un RUN. En ese sentido no veo cómo es posible que nosotros en la ley, coloquemos que si no le constara al Servicio de Registro Civil e Identificación el RUN de una persona, o sea, no es razonable, y por lo demás le damos la facultad al Registro Civil de asignar un RUN, con lo cual podríamos crear una persona completamente ficticia. O sea, no veo cómo esta norma mejora la calidad de las inscripciones o la confianza en las inscripciones. Ahora, claro, podría ser que una persona no fue inscrita nunca en toda su vida en Chile. Puede ser. Pero para eso usted cuanto menos tendría que tener un registro de bautismo. O en Chile existe la educación obligatoria, ¿desde cuándo? De hecho, en algún momento tendría que haber visitado un colegio, tendría que haber algo de documentación, algo. La idea de empezar a crear documentación respecto de personas que nunca antes tuvieron ningún sistema y que el registro civil lo haga desde cero, me parece incompatible con lo que es el objetivo de esta ley. Esa es respecto de la primera indicación, señora presidenta. Me pareció muy raro verlo en un texto legal moderno, para ser honesto. Gracias, diputado. Después le doy la palabra para las otras dos, así gracias. Vamos. Ya, ¿alguien más respecto de este primer inciso del artículo 5? Diputado Lagomarsino, diputada Pizarro. Muchas gracias, presidenta. Primero que todo, en ocasión de que estamos hablando del registro civil, recordarles que estos días, exactamente el 19 de julio, se conmemoran 140 años de la creación del registro civil e identificación, que fue el primer servicio que logró la separación entre el Estado y la Iglesia al permitir la inscripción de los nacidos y de los matrimonios civiles y de los fallecidos también. Y que justamente este proyecto de ley confiere a esta institución la labor de custodiar este registro. Todos sabemos que durante el oscuro periodo de nuestro país, entre el año 73 y el año 90, hubo esfuerzos por destruir material del registro civil, registros. Y hubo funcionarios del registro civil, algunos de ellos radicales, que hicieron un esfuerzo incansable, clandestino incluso, por resguardar dicho registro,
que posteriormente a la vuelta de la democracia fueron entregados a los organismos pertinentes como registros que pudieron y permitieron que tuviéramos roots y antecedentes de las personas que fueron detenidas y desaparecidas. Pero evidentemente ese esfuerzo significativo de personas, hombres y mujeres, funcionarios del registro civil, no permitió tener los antecedentes de todas las personas, porque sí, algunos de esos registros fueron destruidos en ese periodo oscuro de nuestro país. Y existen, entiendo yo, 96 personas detenidas, desaparecidas, que lamentablemente, fruto de ese esfuerzo en ese periodo oscuro de nuestro país, de destruir ese material de registro, no contamos con todos sus antecedentes. Yo creo que en memoria de todas esas personas que hicieron un esfuerzo tingente por cuidar los registros de los cuales era poseedor esta institución de nuestro Estado, centenaria, creo que, y fruto del esfuerzo de las distintas comisiones, informes, etcétera, para tener antecedentes de esas personas, yo creo que está en la línea correcta que podamos avanzar en los términos planteados con este artículo. Y creo que no es malo traer a colación lo que yo he planteado para que dimensionemos por qué no contamos con esos antecedentes. Porque no contamos con esos antecedentes, no porque no haya habido una institución que estuviera llevando el registro de las personas, que antes lo hacía la Iglesia, y se le agradece por haberlo hecho antes de aquello, porque hacía una labor que después el Estado tomó a través del registro civil, pero tengamos presente que hubo esfuerzos para destruir esos registros y que por eso no los tenemos, no porque no haya habido una institución que haya hecho el trabajo. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado. Vamos a tratar de abreviar un poquito porque nos queda poco tiempo. Diputada... ya. Entonces, respecto del punto, al Ejecutivo, y vamos a votar el inciso primero. Presidenta, gracias por su instrucción, subsecretario. Siendo bien breve y sucinto, quiero informarle a la comisión que la redacción de este artículo, al igual que todas las tareas asignadas al registro civil, fue lo que nosotros hicimos en conjunto con el registro civil, con la unidad de registro y con la unidad de derechos humanos, que van a estar las dos claramente involucradas en la administración de este registro. Tal como el diputado Lagomarsino mencionaba, efectivamente hay personas que constan en los informes y en las sentencias que están identificados en un número de como 96 que mencionó el diputado, puede que ahora sean menos porque el registro ha ido rutificando a esas personas. Dependiendo de sus familiares tienen o no la facultad. El registro civil tiene, los señores parlamentarios seguramente lo han conversado también con los oficiales del registro civil de las localidades, de los distritos que representan, tiene un bolsón de RUTs que no están asignados en la franja de los 14 millones. Que se usan justamente para asignarle a personas que muchas de ellas contaban con identificaciones de los antiguos gabinetes de identificación que preceden al registro civil. Muchos de estos registros se perdieron intencional o no intencionalmente y por lo tanto tenemos este número de personas que no tiene un rol único nacional. Ese rol único nacional es de extrema importancia para el registro civil porque nos dijo es lo que nos habilita a poder interconectar nuestro sistema con los otros servicios del Estado. Es decir, esas personas no podrían estar dentro del radar de otros servicios que puede ser importante, como el ISP, por ejemplo, para las pensiones reparatorias u otro tipo de servicios que podría facilitar mucho la vida de la familia en la medida en que no les va a pedir al Estado, a la familia, que le entregue información al Estado que el Estado ya tiene. Esto es algo que el registro civil ha conversado con las agrupaciones de familiares en sus últimos encuentros nacionales, que entiendan la necesidad de que, para que el registro sea efectivo, se tiene que rutificar a las personas que carecen de ese instrumento para poder habilitar esta interconexión, ya sea con las 26 instituciones públicas, que el registro tiene una interconexión inmediata, como la red de 800 convenios que tiene el registro civil con otras instituciones públicas y privadas que también se alimentan de las bases de datos del registro civil, como los bancos, colegios, etcétera. Ahí, Presidenta, suelo decir que en virtud de esto para nosotros es sumamente importante que se mantenga la facultad de rutificar. Y solo para comentar directamente la siguiente indicación, para economía procesal. Exactamente, iba a sugerir lo mismo.
no todos los datos que están enumerados en el listado son datos que hoy día son de público conocimiento. Algunas personas desconocemos si tenía o no cónyuge o hijos porque muchas de ellos son extranjeros. Entonces, por eso está condicional a si el registro los tuviera y que los incorporara. Eso también lo opinó el registro y por eso también fue redactado de esa forma. Y respecto a la última indicación, no referirme porque el diputado Kaiser, la indicación número 8, menciona lo que ya está en el inciso segundo del artículo. Entonces, solo esa es la opinión nuestra en general sobre el conjunto de indicaciones del artículo que recomendamos mantener la forma en como está, Presidenta. Muchas gracias. Entonces vamos a pasar a 5 segundos, por favor, diputado, porque se nos va el tiempo. Sí, valorando lo que dijo el diputado Lagomarsino, yo quiero decir lo siguiente. Hay gente en nuestro país, como Sergio Tormes Méndez, connotado ciclista, campeón sudamericano, que fue borrado del registro civil. A su madre se le dijo que no existió. O sea, aquí hay gente que nació y paradojalmente nunca existió. Eso solamente en honor al recordado Sergio Tormes, que hoy día el velódromo del estadio lleva su nombre. Yo quiero pasar a la votación porque creo que esto es de amplio y público conocimiento en términos de lo que pasó con el registro civil y muchos de los ciudadanos que fueron borrados en términos de su existencia. Por lo tanto, voy a pasar a votar primero. Yo puedo retirar mi indicación. Lo que yo quiero es una respuesta del subsecretario a una pregunta muy específica. Si la hace breve, encantada. Sí, no es nada más que la siguiente. El registro civil, si actúa de oficio, lo hace sobre la base de algún tipo de documentación, porque tiene que poder identificar a una persona. Eso tiene que poder asignarle un nombre, tiene que existir esa persona, tiene que haber algo. Obvio. Esa es la pregunta. Partida de nacimiento, diputado. Bueno, pero eso es la pregunta que yo estaba haciendo. ¿Le puede responder la pregunta? Repítala porque yo no soy la autoridad. La respuesta es afirmativa, diputado. Esto se hace en base a certificaciones, a distintos tipos de documentación que existe. Podemos darle en detalle eso, pero yo sugiero que podamos avanzar porque tenemos 2 minutos. Sí. Pasamos entonces a la votación. No va a ser necesario, señora Presidenta, porque voy a retirar la indicación. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, diputado. Voy a retirar la 6. Y voy a pedirle de paso que si puede retirar la 7ª. Porque la verdad es que es la misma razón para la misma disposición en el fondo. Necesita quedar abierto y hay antecedentes de base que permiten, digamos, ir colectando la información. Exacto. La 8 la podemos dejar y usted después la explica. Que la 8 la dejamos, pero la 7, la verdad es que es bien correlativa a la 5. La única diferencia es que el texto original dice en caso de que los tuviere. Es la única diferencia. De acuerdo, señora Presidenta, va a retirarlo. Vale, entonces vamos a votar el texto del artículo 5, inciso primero, segundo y tercero, en los términos en que está en el comparado. Sí sé, pero esa la... Ok. La 6 y la 6 están retiradas. Queda pendiente la 8, así que se aprobaría toda hasta la I. Y habría unanimidad para aprobar el artículo 5, literales A, B, C, D y E. Ya. Don Andrés Giordano, ¿cuál es su voto? Don Andrés Giordano, ¿cuál es su voto? Don Jorge Guzmán, ¿cuál es su voto? Don Johannes Kaiser. Por favor, secretario. Don Tomás Lagomarsino. Doña Jiménez Andón. Don Hernán Palma. A favor. Doña Lorena Pizarro. A favor, secretario. Ahora sí, diputado Retecochea. En contra. Doña Lorena Frías. A favor. Ok. 8, exacto, 8 votos a favor, 1 en contra, aprobado, cierto, el artículo 5 hasta el literal E. Voy a pedir entonces que procedamos a la votación de las letras A, B, C, D y E. No, F. Está todo aprobado. Está todo aprobado. Sí. Artículo 5 de la letra A hasta la E. Quedó De la- pendiente la F. Ya. Quedó pendiente ese. Vamos a entonces, para terminar el artículo, a la letra F. Diputado Kaiser, le doy, se señala en estos términos que esto está contenido en el inciso segundo de ese mismo artículo.
Gracias, diputado. Entonces vamos a votar. ¿Les parece que por la misma votación anterior aprobemos literal F? ¿Sí? Sí. ¿Diputado Ruiz de Coechea? Ok, aprobado. Entonces, quiero pedir para que el artículo 6, el artículo 7 no tienen indicaciones. ¿Podrían ser aprobados por la unanimidad de los integrantes de esta comisión? No, está bien. Que es la salida final, digamos, de... El 8 y las disposiciones transitorias. Señor secretario, si quiere procedemos a la votación. En esto no hay indicaciones, por lo tanto vamos a votar en paquete el artículo 6 y 7. ¿6 y 7? Sí. Don Andrés Giordano. A favor. Don Jorge Guzmán. A favor. Don Johannes Kaiser. A favor. Don Tomás Loco Marcino. Doña Jimena Osandón. Don Hernán Palma. A favor. Doña Lorena Pizarro. A favor. Don Cristóbal Ruiz de Coechea. Abstención. Doña Lorena Frías. A favor. A favor. Aprobado los artículos 6 y 7. Nos queda pendiente entonces para la próxima sesión el artículo 8 que tiene indicación y los artículos transitorios. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se da por terminada.